Hola, yo soy Estefanía y en este video quiero hablarte de algo que seguramente has escuchado con mucha frecuencia y es el término de autocuidado. Solo quiero compartirte algo desde el inicio y es que este video no se va a tratar de una rutina de autocuidado, de skincare, de una lista de hábitos para poder ser tu mejor versión ni nada de eso. Lo que quiero proponerte es algo distinto y es pensar el autocuidado desde el psicoanálisis con la ayuda de una mirada profunda, que es la mirada de la psicoanalista mexicana Elena Bravo y que ha desarrollado ampliamente este tema en este libro que por cierto es una joya. El libro se llama El cuidado de sí mismo como genealogía del psicoanálisis. Yo tengo la segunda edición, la primera no he tenido contacto con ella, pero este lo encontré en Amazon. Y bueno, comencemos diciendo que el autocuidado no es un término puramente dicho dentro del psicoanálisis. Incluso me atrevo a decir que es un término que no es muy bien aceptado en el gremio psicoanalítico. Pero eso no quiere decir que no nos podamos cuestionar junto con la mirada de la psicoanalista Elena Bravo, qué involucra esto del cuidado de sí mismo. Sobre todo, ¿qué implica el autocuidado cuando estamos atravesadas las personas por un inconsciente? En el mundo actual, a mí me suena que hablar de autocuidado tiene como una lógica empresarial. Como por ejemplo, regúlate emocionalmente para alcanzar el éxito, debes de estar bien para ser más productivo, debes de dormir y comer mejor para rendir más en el trabajo y destacar más en el ámbito profesional. Y siento que este tipo de discursos convierten al sujeto como en una mini empresa. Hasta cierto punto creo que puede parecer algo empoderador, pero también creo que oculta muchas veces la dificultad que amerita cuidar de una misma. Entonces, desde el psicoanálisis, a mí no me gustaría plantear tanto la pregunta de qué hacer para cuidarnos mejor, porque de eso ya hay un montón. Más bien me gustaría preguntarnos por qué a veces nos cuesta cuidar tanto de nosotros mismos. Y creo que aquí es donde entra la lectura fascinante de la psicoanalista Elena Bravo. Ella retoma el tema del cuidado de sí mismo, pero va haciendo una trayectoria pasando desde los griegos hasta Nietzsche, Michel Foucault y bueno, poco a poco lo va conectando también con otro psicoanálisis como el de Lacan. Gracias a Elena podemos comprender con mucho más profundidad cómo el cuidado de sí mismo no es un conjunto de reglas que vayamos a encontrar en un manual. Bueno, sí se encuentran, pero no es algo que de veras nos pueda servir a profundidad para hacer cambios estructurales en nuestro aparato psíquico. Más bien, con Elena nos queda claro que el cuidado de sí mismo es una práctica sumamente singular y particular que está acompañada de un proceso subjetivo y también de cuestiones éticas que están implicadas. El psicoanálisis, a diferencia de otras ramas de la psicología, no viene a decirnos que se trata de echarle ganas, que querer es poder o que tenemos que pensar positivo, porque sabemos que somos sujetos atravesados por un inconsciente que no controlamos. Es decir, que muchas veces los conflictos que tenemos vienen del inconsciente y que no basta solamente la voluntad para poder cambiarlos. Hay una obra freudiana que se llama El malestar en la cultura y en ese texto Freud nos deja claro muy pronto que las personas no somos todas buenas y tiernas y amorosas como algunas ideologías nos han intentado hacer creer. Más bien, Freud nos dice que la agresión es parte del ser humano, que es constitutiva. Y justamente esa pulsión agresiva constitutiva que se puede dirigir a las demás personas también se puede volcar hacia nosotros mismos. Quiero hacer un paréntesis para aclarar que no se trata de pensar como desde este debate de si el hombre, o sea, las personas, los seres humanos, nacemos buenos o nacemos malos, porque ya Freud también nos habló de las series complementarias. O sea, el debate no es ese. Lo que Freud nos está diciendo es que dentro de nuestro aparato psíquico existen dualidades y ambivalencias que no se tratan de decir que todo es bueno y que somos personas sumamente amorosas, tiernas, compasivas,
agresivas y que jamás atacaríamos al prójimo nada más porque sí. Lo que Freud dice es que sí podemos tener agresión y ejercerla por cuestiones inconscientes, por pulsiones agresivas hacia otras personas y también hacia nosotras mismas. Y justamente por eso vemos que a veces un sujeto con él mismo puede ser sumamente duro y decirse cosas a sí mismo que no se lo diría a otras personas. Por ejemplo, una persona se puede autosabotear, se puede afectar a sí misma, se puede agredir. Ahí hay algo de la pulsión agresiva freudiana. También está un término dentro del psicoanálisis lacaniano al que llamamos goce, pero el goce no lo entendamos como en el sentido literal de la palabra, como lo conocemos. El goce lacaniano tiene que ver con una cuestión psíquica de placer y dolor, algo que me genera placer, pero que a la vez es dañino. Por ejemplo, pensemos en una persona que le encanta el pastel y entonces, bueno, ese acto de comerse una rebanada de pastel puede ser un acto bastante placentero, incluso hasta de unión en el vínculo con otras personas, sentarse a comer el postre, a platicar, a conversar. Pero si una persona de pronto le gusta tanto el pastel que se pone como meta acabarse toda la pastelería, todos los pasteles de la pastelería, ahí estaríamos hablando del goce lacaniano, puesto que algo que puede causar demasiado placer también puede causar mucho malestar, como por ejemplo alguna enfermedad, si bien nos va, porque también un atracón así podría terminar en una desgracia. Eso es el goce en Lacan. O sea que el goce lacaniano lo podemos resumir como una experiencia de satisfacción que se experimenta en lo que nos hace daño, en lo que nos daña. Y es lo que muchas veces nos lleva a repetir conductas autodestructivas, como por ejemplo toxicomanías, alcoholismo, comer de más, comer de menos, hacerle daño al propio cuerpo y ciertas conductas que nos perjudican. Entonces, el goce lo vamos a describir como el límite entre lo placentero y lo autodestructivo. Algo que también nos advirtió Freud es que las personas con esta ambivalencia que tenemos, constantemente nos encontramos habitando un conflicto entre dos fuerzas. Y estas dos fuerzas serían la pulsión de vida, Eros, y la pulsión de muerte, Thanos o Thanatos. En cuestiones muy sintetizadas, la pulsión de vida tiene que ver con cuestiones como el deseo, la sexualidad, la creatividad, el amor, y la pulsión de muerte ya tiene más que ver con las cuestiones autodestructivas que decíamos, como las toxicomanías, el alcoholismo, el hacerse daño a uno mismo, al propio cuerpo, etc. Dependiendo del psiquismo y las series complementarias de ese sujeto, es decir, lo que le haya atravesado individualmente a una persona, van a disputarse el terreno estas dos fuerzas, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Es decir, que esas pulsiones están dependiendo el sujeto y su propia historia. Muchas veces cuando esta pulsión de muerte aparece y con ello trae una angustia que tortura, el camino inmediato al que recurren las personas es la medicación. Y claro que la medicación muchas veces es sumamente importante. Es decir, muchas veces sirve para, digamos, contener al sujeto y que el sujeto pueda pensar, resignificar y elaborar en su psicoanálisis. Sin embargo, no olvidemos que tomar un medicamento no calma el terremoto, por decirlo de alguna manera. Déjame te pongo un ejemplo. Supongamos que de pronto suena la alerta sísmica. Si no me estás viendo desde México, en México tenemos algo que se llama alerta sísmica. Cuando va a temblar, nos avisa. Entonces supongamos que ahora comienza a sonar la alerta sísmica y lejos de atender que no me vaya a quedar yo ahí pasmada dentro del temblor en mi propia casa, lo que hago es apagar la alerta sísmica y el temblor sigue sucediendo, pero ya yo ni me inmuto, o sea, no escucho el ruido y entonces sigo con mi vida. Muchas veces las personas buscan el consumo de medicamentos para hacer algo así, cuando en realidad debería
recibir el medicamento para poder sentarse a elaborar qué es lo que está sucediendo. Porque aunque el medicamento vaya a apagar la alarma de la alerta sísmica, no quiere decir que arregle el temblor o el terremoto. En análisis, básicamente lo que buscamos es desmenuzar ese temblor o ese terremoto, preguntarnos qué pasa, qué es lo que trae consigo. Es decir, escuchamos ese temblor o ese terremoto para que pueda ser elaborado. Entonces, ¿qué sería el autocuidado desde el psicoanálisis? No es seguir una lista de pasos saludables. No es nada más tener una rutina de skincare, salir a correr, meditar, tomar jugo verde todas las mañanas o ir a pilates. Tampoco es imponerse el bienestar a la fuerza o hacer como que no está pasando nada e ignorar el dolor. Es como plantea la psicoanalista Elena Bravo, apostar a un modo ético, subjetivo y particular de experimentar la vida y vivirnos a nosotras mismas. En mi experiencia particular, y te lo digo con toda sinceridad, porque yo empecé a ser paciente de psicoanálisis mucho antes de ser psicóloga, te puedo decir que empiezan a emerger ciertas cosas donde al hacer consciente lo inconsciente, empezar a elaborar, darle un espacio al dolor y simbolizar, no se trata de que un día despertemos ejerciendo todo el autocuidado del mundo, sino más bien se trata de que poquito a poquito dejamos de estar en guerra con nosotras mismas. Ser paciente de psicoanálisis no es buscar tapar el dolor, sino sostenerlo, darle un lugar y transformarlo, hacer algo con eso. Entonces, cuidarse no es un deber más ni algo que tenga que ver con querer es poder. Más bien se trata de una decisión compleja y conflictiva porque involucra la construcción de algo que no tenemos que dar por hecho que existe, pero que sí es profundamente vital porque como psicoanalistas sabemos que al final la pulsión de vida no va a ganar, ganará la pulsión de muerte, puesto que ese es el destino de todas las personas por no ser seres infinitos. Nos sabemos finitos y hacemos algo con esa finitud para poder empezarnos a tomar más en serio. Si este video te hizo pensar algo, te invito a que lo comentes y compartas con alguien que a lo mejor también se esté haciendo esas preguntas. Hasta acá por hoy, pero nos vemos más adelante para seguir pensándonos lo que nos atraviesa y lo que nos va sucediendo. Me voy a tomar unas vacaciones de 2 semanas en mi canal de YouTube, pero nos vemos dentro de 2 semanas. Dejamos acá.